le preguntan, hay una consulta que realizan para Soledad, me parece que también es válido para toda la mesa, que tiene que ver con el caso de la abogada que están denunciando, cuyo pliego ha sido rechazado por la legislatura porque ella se ha declarado feminista y tiene un trabajo feminista de acción, ¿sí? Entonces consultan cuál es la opinión, ¿sí? Tanto de Soledad como de Esperanza. Y por otro lado hay otra pregunta a Soledad, que como se refiere a un caso también, y hay el nombre de una víctima sobreviviente, no voy a dar el nombre de la víctima, pero voy a transformar la pregunta consultando si los niveles de actuación de tu oficina, Soledad, tienen intervención en la justicia de menores y en posibles decisiones arbitrarias con sesgo de prejuicio dentro de la justicia de menores, ¿sí? Bueno, Rita hizo referencia con respecto a la primera pregunta. Rita hizo referencia al valor pedagógico, por ejemplo, de las sentencias. Acá está Laura Locopán, que hizo una nota en el año 2015, cuando apenas asumí en el tribunal, y una de las preguntas que me hizo Laura fue si yo me consideraba feminista, que de hecho hay un recuadro en la nota que la tengo guardada. Dije que era una feminista, una abogada feminista, que era militante feminista y además científica dentro del movimiento, que no tiene una recepción, digamos, categórica, sino que fue una manera de autodefinirme como abogada militante y en este punto desde la construcción científica. En ese momento yo estaba trabajando también con el Centro de Estudios de Género de la Universidad del Comahue. Antes de asumir también, obviamente, dialogué y traté de ir generando una estrategia para rápidamente poner en acción dentro del Poder Judicial, y creamos la Oficina de la Mujer en febrero y yo asumí en octubre. Entonces, acá recién hablamos de la pedagogía de los discursos. Si nosotros no hablamos o nosotras no hablamos claro, es muy difícil que se entienda. Entonces, en el lenguaje hay que ser claros, y es un poco a lo que me referí recién. Primero, juzgar con perspectiva de género o decidir con perspectiva de género no es aplicar los marcos normativos. Es una forma integral de ver a la realidad y de ver a las personas involucradas y de reconocer relaciones de desigualdad estructural o situaciones de posición dominante. Nadie en esta sala puede decir que, en términos, por ahí un poco, ninguna mujer hoy podría decir que desconoce esta desigualdad estructural, y cuando hacemos los talleres, en los talleres el 96% de las personas, pues lo medimos durante un año, dice que en algún momento de su vida fue discriminada por cuestiones de género. Entonces, hablar de feminismo, justamente uno de los mayores desafíos es para todas las personas que estamos involucradas en este movimiento, en esta consigna, en este cambio, es clarificar qué significa hacer pedagogía y hablar claro. Y ser feminista no es el opuesto justamente a ser machista, y como dijiste una vez, Rita, no se trata de cambiar de mano el poder. No tratamos de pasar del poder del varón, y cuando hablaba Rita recién del hombre blanco, nuestro constituyente, en la Constitución que a veces citamos como fuente normativa formal y le damos una jerarquía tremenda, al día de hoy nuestra propia Constitución tiene una contradicción tremenda en este punto. El artículo 15 establece una indemnización especial a los esclavistas por la libertad de los esclavos. Y el artículo 16 habla del derecho a la igualdad. ¿En quién pensaba el constituyente cuando habló del derecho a la igualdad? Pues si yo digo que voy a indemnizar a una persona por darle la libertad a otra, estoy reconociendo que hay un acto antijurídico, ¿verdad? ¿En quién pensaba entonces cuando redactó el artículo 16? En el hombre blanco. No en cualquier hombre, como dice Diana Mafia. En el hombre hegemónico y en la representación, o en el varón pseudo blanco. Exactamente, pseudo blanco, como dice Rita, porque es verdad, entre otras cosas, todos tenemos linaje. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué hay que clarificar? Y el feminismo es un movimiento imparable,
indestructible y hay una realidad. El feminismo está liderando el cambio de paradigma y la mayoría de los movimientos de mujeres, porque esto me dicen, bueno, los movimientos de mujeres son los responsables de este cambio. Y esa es la realidad, coadyuvado, colaborado, articulado con un montón de otras organizaciones un poco más combinadas. Entonces, hablar de feminismo no es el opuesto de hablar de machismo. Creo que en este punto hay que hacer pedagogía y clarificar que no se trata de un cambio de poder en manos de un titular para pasar al otro, y hay que decirlo y no hay que desaprovechar nunca ni un café, ni una cena, ni un almuerzo. Y esto que dijo Rita, hasta el día de nuestra muerte lo tenemos que transmitir, y esa es la realidad desde el lugar que a cada uno o a cada una le toque. Gracias. Antes de que hables, Esperanza, te voy a hacer la pregunta específica para vos también, que es la siguiente. Pregunta cuánto de la reacción antimujeres y antifeminismo de la que vos hablabas en tu ponencia tiene que ver, en tu opinión, con el 40% que obtuvo en las recientes elecciones el presidente Mauricio Macri del partido gobernante. Bueno, que unas preguntas así tipo facilísimas. Con respecto a la primera pregunta, yo la verdad es que primero esto que no es que uno sea feminista como uno es River Boca o peronista radical, o sea, no hay un equivalente. Si una persona, si no se nombran a las personas en cuestiones por ser feministas, ¿a quién se nombran? ¿A las que son qué? O sea, ¿cuál es el grado cero? Porque si no pareciera que hay un grado cero de neutralidad y una desviación estándar para la izquierda de feminista y una desviación estándar para la derecha de ser machista, pero no es así, ¿no? Y además me preocupa mucho el ponerse en el lugar de decir, bueno, no me gusta esto que soy feminista. Bueno, ¿vos qué sos? Segundo, una cosa que en realidad recojo lo que dijo otra colega del área del derecho en el desayuno, me lo voy a plagiar de manera vergonzosa, que en realidad no es feminista la persona, yo diría que es feminista, el marco normativo y legal argentino es feminista. O sea, la Constitución, que después no se lleve a la práctica, obviamente que es así, pero las convenciones, los pactos internacionales, la CEDAW tiene estatus constitucional. Hay un montón de las leyes contra la mujer, ley por la igualdad de género, o sea, no se necesita, lo único que se necesita en todo caso es aplicar las leyes que ya existen. Digamos, el estatus, la protección, el Estado argentino reconoce en sus diversas legalidades, por decirlo así, la necesidad de una protección especial no voy a decir de protección, de una acción mucho más directa en relación a temas para lograr la igualdad de género. Eso ya está escrito. Entonces, plantear, no, necesitamos a alguien que no lleve a la práctica lo que ya está escrito, me parece problemático, porque ya está escrito, ¿no? Salvo obviamente leyes que sí faltan, como la ley de legalización del aborto. Con respecto a este 40%, me parece que justamente es muy interesante este fenómeno, ¿no? Nosotros estamos viendo un cierto cambio que hay que ver si es muy cortito el lapso, hay que ver si esto se continúa, pero históricamente los temas de género en Argentina tendían a ser en los partidos más grandes, no por ahí en los partidos de nicho, pero sí en los partidos más masivos, más de masas, más transversales. O sea, una cosa que diferenciaba tanto al peronismo como a la Unión Cívica Radical es que, por ejemplo, si vos hacías encuestas a los parlamentarios, había sectores pro legalización del aborto y antilegalización del aborto al interior de ambos partidos, ¿no? Lo que estamos viendo ahora de alguna manera es una partición, me parece, de los partidos en donde hay un movimiento en el cual obviamente la cuestión permanece, no es que haya un único partido, pero sobre todo en el caso de Cambiemos o Juntos por el Cambio, en estos últimos meses parece haber habido una cierta clarificación o limpieza de ciertas posiciones, ¿no? O sea, lo que durante la discusión del aborto se mantuvo en una ambigüedad muy finamente manejada, por decirlo así, se clarificó
tiempo en estos últimos meses a partir de posiciones mucho más claras, sobre todo del presidente ahora saliente. La pregunta que me interesa es ¿por qué es esto? O sea, yo tiendo a pensar que en política no hay locos, ¿no? O sea, no hay irracionalidades, sino que las movidas se busca una cierta racionalidad. ¿Y cuál es la racionalidad de esto? Y justamente creo que es esto, creo que es que frente a la perspectiva del ahora gobierno de volver a la oposición, la necesidad de consolidarse, de que no se disgregue en la oposición un partido que no fue oposición hasta ahora, aparece el carácter pregnante de las posiciones a favor o en contra de las demandas del género, ¿no? Hoy eso se ha transformado en un discurso que no es un discurso que por ahí pueda ser mayoritario, pero sí es un discurso efectivo para consolidar lo que se dice la minoría movilizada, ¿no? Y me parece que tenemos que tener en cuenta de que este va a ser un dato que va a continuar en los próximos 2, 3, 4 años, que es probable que exista una minoría vocal y movilizada alrededor de estos temas. Lo que sí, y con esto cierro, creo que, como dice Rita, este es un momento en donde hay resistencia, donde hay amenazas, pero que nos tiene que dar mucho optimismo el hecho de que si podemos cambiar estos temas, vamos a cambiar todo, ¿no? O sea, el avance de las demandas de las mujeres es imposible si logramos ciertos avances, son avances que no solamente van a ser para el género, sino que van a ser para cambios más radicales y más positivos en nuestra sociedad. Muy bien, antes de que empezara la conferencia recibí un mensaje con una pregunta sobre las declaraciones de Rita Segato en relación a Evo Morales. Fue en absoluto la primera pregunta, así que en ese orden también la voy a incluir. La pregunta es una sola. La pregunta que me hacen es la siguiente. Cuestiona si no es lo mismo decir no hubo golpe, Evo cayó por sus propios errores, que decir ella se lo buscó por llevar una pollera corta. Esa es la pregunta, si no es lo mismo decir eso. Pero antes quería comentar también por qué los partidos de derecha o los neofascistas, me parece que también a lo que vos llamas política de populista, yo le llamo, yo veo en los fascismos más que posiciones políticas, veo una estrategia política que es la política del enemigo. O sea, todos esos fascismos y neofascismos son políticas del enemigo. Y la mujer como enemigo es un enemigo, un blanco fácil. Es un blanco fácil. Y además, perdóname que estoy interesada en esa pregunta. Y además, como dije antes, intentando combatir el feminismo, se intenta combatir la destrucción del patriarcado, porque es la primera pedagogía de poder y desigualdad. O sea, no es solamente una táctica de que es muy fácil estar en la oposición con esa bandera. Es mucho más que eso. Es real la bandera, es una bandera estructural, la bandera antifeminista. No sé si fue usted. Ahora, sobre el tema muchas gracias por la pregunta, porque realmente me ocupa una gran parte de mi tiempo en los últimos días, la última semana que la pasé. Yo pasé todo este vendaval fuera de Argentina. Estaba en México, llegué antes de anoche y pasé todo esto. Esta es mi primera exposición pública, con un poco de miedo de que haya algún loco aquí que me empiece a atacar, porque es una cuestión de locura, pero una locura. Yo fui víctima de algo que Infobae hizo. O sea, yo di una declaración oral muy bien pensada, grabada por solicitación a una radio de La Paz, en la cual pensé cada palabra. Entonces, lo que hizo Infobae es sacar una parte de lo que yo dije, ponerla como un titular, sacarla de contexto y absolutamente tergiversar. Yo sí digo que hay un golpe en Bolivia, solo que digo que es un golpe de nuevo tipo, que es un golpe oportunista, porque también por frecuentar mucho ese país, tener muchas personas con las cuales colaboro en ese país,
vivir una parte de mi tiempo en Jujuy, que es la frontera, más cerca de La Paz que de Buenos Aires. Entonces tengo una información sobre un país muy opaco. O sea, nosotros estamos leyendo la situación de Evo Morales y la situación boliviana a partir de la óptica argentina, que es muy distinta. Estamos hablando de un país de mayoría indígena, y además de una mayoría indígena muy diversa entre sí, donde están las tierras altas, o sea, el mundo andino, los indígenas de los aymaras, con su burguesía riquísima aymara, su aristocracia aymara, su élite aymara, su parte aymara que está en gobiernos desde mucho antes que Evo Morales, participa de gobiernos. Las tierras bajas, los indígenas del mundo tribal, del mundo verde de Bolivia, del Tibnis, de la región de los cocaleros, pero siendo sociedades indígenas. Es un país muy diferente al nuestro, con mucha potencia del mundo indígena, y lo sabemos leer muy poco. Entonces, toda la lectura, si ustedes prestan atención y acceden a la transcripción que hizo la vaca de lo que dije en la radio paseña, yo estoy diciendo que me voy a referir, que soy plenamente consciente de que hay una lectura argentina de Bolivia que es muy distinta a la lectura boliviana de Bolivia. O sea, yo no recibí ninguna agresión de Bolivia, recibí una carta crítica de una amiga mía que me llamó por teléfono a los gritos, llorando, tristísima, es Julieta Paredes, que es la persona que escribe la única carta contraria a mi afirmación, escrita en Bolivia. Es mi amiga hasta hoy, seguimos siendo, yo la quiero muchísimo, pero ella es, fanáticamente evista, es fanáticamente adoradora de ese personaje Evo, y ha insultado personas como a Silvia Rivera Cusicanqui, como a Javier Albó, el gran teórico del proceso de cambio boliviano en sus primeras épocas, un gran amigo mío, que ahora está muy mayor. Julieta ha insultado a estos críticos del gobierno Evo, o sea, pero es mi amiga, yo la quiero, y ella es la que redactó y escribió la carta de las mujeres bolivianas a favor de Evo, o sea, eso no destruyó nuestra amistad, nuestro cariño, la publicó y me escribió llorando, y yo, no Julieta, no te preocupes, yo te quiero mucho, hermana, no sé qué. Es otro mundo. Nosotros lo estamos filtrando desde nuestros problemas y nuestros antagonismos aquí. Y hay una lectura desde acá de lo que pasó en Bolivia y de lo que estoy llamando el mundo, la mochila, el fardo de la Guerra Fría, que en Argentina lo llevamos muy fuertemente. También le llamo a eso del bolcheviquismo tardío, del estalinismo tardío, que pienso que nos afecta mal, porque nos afecta la capacidad crítica, y creo que Evo hizo un extraordinario, otra cosa, que es chocante y le va a caer muy raro, le va a caer mal. He hecho muchos viajes a Bolivia, he interactuado con diversos sectores de la sociedad boliviana. Nunca encontré una única persona, claro que yo soy también una única persona, pero yo conocí mucha gente de diversos lugares de la sociedad. Nunca encontré un único boliviano que tuviera simpatía por Linera, nunca. Siempre fui yo más simpatizante de Linera que los bolivianos que encontré. Son mucho más simpatizantes, la quieren mucho más. A su ex mujer, que es mexicana, que se llama Raquel Gutiérrez, una gran teórica, estuvo presa 6 años por catarista junto a Linera. Se conocieron cuando Linera estudiaba matemáticas en México y se casaron y fueron a fundar el catarismo o asociarse al catarismo en Bolivia. Ella pasó 6 años en las cárceles bolivianas, pero volvió, ahora vive de profesora en Puebla. Es mucho más querida ella que el personaje. Entonces he visto muchas cosas, ¿no? He visto muchas cosas. Por ejemplo, cuando las voy a contar aquí, vos parame, porque sobre esto tengo mucho hilo, pero decime cuándo paro. Por ejemplo, hará 3 años fui un 10 de diciembre, todavía estaba el gobierno acá en Argentina, o sea, 5 años atrás. Fui con mi amigo, mi gran amigo Cañón, Hugo Omar Cañón, tristemente fallecido, el fiscal de Bahía Blanca. Fuimos los dos invitados por la Embajada Argentina en La Paz a
un 10 de diciembre a celebrar el Día de los Derechos Humanos, que hay por tradición y a lo largo de muchos años una celebración conjunta de ese día de Bolivia y Argentina. Fue organizado por la Embajada Argentina en Bolivia en aquel momento, hoy es otro. También he ido invitada por la actual Embajada Argentina, que es un embajador pujeño. Entonces, he visto Bolivia en muchas situaciones. Entonces, en esa ocasión, el evento de la fiesta de los derechos humanos era en el Palacio de la Vicepresidencia. Curiosamente, nos alojaron a Cañón y a mí en el Hotel Hilton, lo que era en ese momento, ahora cambió de nombre, el Hotel Hilton de La Paz. En el mismo día en que se inauguraba el Dakar. Esto que estoy contando es un chisme, pero son las cosas que uno las puede contar así y no las escribe en general. En el Hotel Hilton donde se inauguraba el Dakar. Y los dos, había, cheerleaders, ¿no? Mujeres semidesnudas que con pompones, ¿no?, están asusando a los públicos porque se inaugura el Dakar. Y bueno, las autoridades políticas de Bolivia no fueron al acto de los derechos humanos. Entonces, hay un primer periodo de la presidencia de lo que se llama el cambio, el proceso de cambio en Bolivia, que fue extraordinario. La Asamblea Constituyente, la lucha contra la devastación del racismo boliviano, que era tremendo, un proceso extraordinario. Ese proceso empieza a decader a partir de un momento claramente, o sea, no hay duda de eso. Por ejemplo, con la ley de deslinde de 2011. En 2011 se pasa una ley de deslinde que prácticamente cancela la devolución jurisdiccional, la devolución y el proceso de una sociedad plurinacional. ¿Por qué? Porque como el Estado no devuelve en realidad, el Estado tiene necesariamente que hacer una grilla de conversión, una grilla igual que permita desde el Estado resolver el problema de las competencias. La competencia del lugar, o sea, donde si se comete un crimen dentro del territorio indígena o en la ciudad, ¿cómo lo vamos a resolver? La competencia de personas, ¿quién va a juzgar? ¿Quién cometió el crimen? O sea, si es un indio contra un blanco contra un indio, retira lo deliberativo y le entrega todo lo que en la justicia comunal es deliberativo, se lo entrega al Estado. La justicia de tipo de crimen. ¿Y qué crímenes juzga la jurisdicción propia? O sea, van a obedecer la devolución. ¿Y qué crímenes va a juzgar el Estado? Cuando eso pasa en 2011... este teórico que mencioné antes, Javier Albó, dice, bueno, el Estado plurinacional, o sea, la devolución de la jurisdicción a las comunidades, se ha transformado en una devolución del juicio de los robos de gallinas. Son palabras textuales. Eso lo pueden leer en un gran texto de Raquel Irigoyen Fajardo, la gran teórica jurídica del pluralismo jurídico, que es peruana, y también lo pueden leer en un texto de Javier Albó y está en los diarios. O sea, ahí se cancela el proyecto plurinacional y lo cancela porque el Estado no puede adaptarse a la libertad y al estilo de resolución de justicia de los mundos comunales. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Luego viene, como dije al darle la entrevista a la radio de paceña, vienen otros procesos que cualquier boliviano lo sabe. O sea, el más escandaloso de todos fue que frente al incendio de la Chiquitanía, tristemente, aunque son dos gobiernos de signo absolutamente opuesto, porque el gobierno de Evo fue un gobierno de bienestar social, de expansión del consumo y de protección de la gente, y el gobierno de Bolsonaro es lo contrario, es un gobierno racista que emite, ¿no? El presidente como Trump exhibe su racismo y otras cosas, pero en el caso del incendio del bosque se comportaron de forma idéntica, porque ninguno de los dos gobernantes declaró emergencia nacional. Cuando un país declara emergencia nacional, llama necesariamente a la colaboración a través de Naciones Unidas y otros organismos, a la colaboración de las naciones para colaborar con el fin
de lo que provocó la emergencia, un incendio, un terremoto, un volcán, y ninguno de los dos presidentes lo hicieron. ¿Por qué? Para expandir el área de la industria agropecuaria. Ahí se convirtieron de forma idéntica y hubo muchísimas víctimas en los dos países. Es una cosa imperdonable, imperdonable. Se fue un caso serísimo y luego lo del plebiscito. Entonces, yo no dudo en decir que hubo un desgaste, porque lo he visto, un desgaste tremendo de la figura de Evo frente a su propia sociedad, y ahí hubo un golpe. Claro, yo nunca negué que había un golpe, pero es un golpe de un nuevo tipo. Pienso, no soy científica política, pero es un golpe que aprovechó el desgaste del presidente para ocurrir. Y ahí, frente a ese desgaste y su impopularidad, ahí se da un golpe. Hay un montón de preguntas, por eso también ya llevamos bastante tiempo. Ahora me llevo el micrófono. Pero era importante explicar. Hay 2 preguntas más, o sea, hay como 6 preguntas, están escritas aquí, yo se las voy a dar a las ponentes, pero de todas esas preguntas voy a dejar 2 preguntas fundamentales, ¿sí? Que me parece que son centrales en el debate. Una pregunta tiene que ver de por qué la modernidad y el Estado no ha sido capaz de defender la vida de las mujeres. Y pregunta qué tenemos que hacer para que el Estado tenga esa capacidad. Esto deja entrever claramente una visión de que es posible que los ideales feministas entren dentro de los estados tal y como los conocemos. Y la segunda pregunta que está relacionada con eso es: ¿por qué estereotipar izquierda y feminismo en oposición a derecha, antifeminismo? Algo que creo que lo abordó Esperanza también. No entendí las palabras. ¿Por qué estereotipar izquierda-feminismo en oposición a derecha-antifeminismo? ¿Y por qué generar esa confrontación si no es taxativa? Luego hay preguntas relacionadas sobre el movimiento feminista y la naturaleza y cómo esto entra en contradicción en la tierra de Vaca Muerta y en la relación de expoliación de las capacidades de las mujeres y los cuerpos de las mujeres y la expoliación del territorio. Les elegí las preguntas más complejas, ahora se las arreglan. ¿La puedes repetir? Porque para nosotras está... ¿Me la puedes repetir la última? ¿La de la naturaleza? No la escuché, no la entendí, no la pude entender las palabras. La pregunta es, en la relación del feminismo con la defensa de la naturaleza, ¿cuáles son las claves de esa relación y cómo las explicamos aquí, donde hay una fuerte expoliación del territorio con Vaca Muerta, que es la centralidad de la economía? Absolutamente. ¿Sí? Y la expoliación de las capacidades de las mujeres. ¿Pero las 3 preguntas son para mí? Sí. ¡Ay! ¡Qué mala! No, ayuda. No, la primera pregunta. Hablo mucho de... está escrito, y está en otras exposiciones mías. No tengo tiempo, sería una explicación muy larga hablar sobre la relación Estado-mujeres. Yo creo que es una relación que no funciona de la manera en que están las cosas, porque en realidad no voy a poder defenderlo porque implicaría otra exposición, otra presentación. El Estado, tengo una teoría ahí, si no beberiana del Estado, o diferente a la teoría beberiana del Estado. Yo creo que el Estado, sobre todo en nuestros países coloniales, el último momento de la historia del patriarcado, el último momento de la historia de los hombres. O sea, por un mismo proceso, toda la política es secuestrada por el Estado y la familia, la politicidad doméstica, la politicidad de ese espacio multihabitado, absolutamente atravesado por muchas presencias, que es el espacio doméstico en el mundo comunal, se nucleariza. Entonces vivimos en una situación moderna o en permanente proceso de modernización donde se ha dado la privatización de la vida doméstica y su transformación en el mundo de la intimidad, que es lo que perjudica a nosotras para ser escuchadas por los crímenes que sufrimos fuera de esa intimidad. Son todos reducidos al ámbito al cual somos asociadas.
seamos o no mujeres profesionales o lo que seamos, somos atrapadas porque pensamos no solo con la razón, pero también con la imaginación. Y en la imaginación colectiva y arcaica, el espacio al que pertenecemos es un estado que se ha transformado en un espacio íntimo, en un espacio privado. Al mismo tiempo que el otro espacio, el espacio de las tareas masculinas, ha secuestrado todo lo que se pretende político. Todo lo que tiene pretensión de politicidad ha sido secuestrado por el espacio del Estado y la esfera pública. Entonces ahí eso ha afectado muchísimo, tanto al Estado, que se ha vuelto incapaz de comprender, de escuchar, de tener orejas para la voz femenina, como también en una intimidad absolutamente despublicizada, despolitizada, intimizada, como lo digo. Entonces, a partir de esa comprensión es que debemos trabajar cómo es un Estado, o sea, cómo es una política, cómo es un mundo público capaz de contenernos, en donde nuestra presencia, en donde una abogada que va a hacer la carrera de Derecho no necesita aprender a vestirse, ¿no?, para ser oída, ¿no? Eso es muy fuerte, ¿no? Como la presentación del yo no puede tener exigencias con relación a nosotras, para nosotras actuar en el espacio público, por ejemplo. Eso es un indicador muy fuerte. ¿Cómo yo puedo pensar, como lo he dicho en la Academia de Ciencias de la Universidad Nacional de Córdoba? Yo dije, yo no puedo estar acá, porque yo pienso de delantal y haciendo huevo frito. ¡Ah! ¡Wow! Un escándalo. Entonces, ¿cómo podemos hacer justicia vestidas con delantal y haciendo huevo frito? Ese Estado va a ser un Estado adaptado, adecuado a nuestros pleitos. Fui hipersintética, creo que se entiende. La otra pregunta es la pregunta sobre la cuestión de la naturaleza. Claro, nosotras las mujeres somos las sujetas del arraigo en una historia larguísima, en una historia humana, en una historia de la especie. Somos las que somos de lo que queda de la diversidad genética, nosotras somos responsables. O sea, alrededor de la casa, en la pequeña huerta, la mujer va a elegir la mejor mandioca, la mejor haba, la mejor papa, el mejor choclo, independientemente de lo que Monsanto y Syngenta van a establecer. La mujer, somos las guardianas del arraigo y de la diversidad de la vida, de la posibilidad de las diversas vidas que existen todavía en el planeta. En ese sentido estamos profundamente vinculadas a la lucha por el medio ambiente. Esa lucha es nuestra, inclusive si la miramos desde los códigos de los pueblos indígenas y desde más atrás todavía. Las mujeres somos las arraigadas. El hombre es el que va desde en una historia larguísima a hacer su trabajo casa afuera. Y como arraigadas somos las protectoras, las que estamos a cargo del ambiente que habitamos. Hipersintético también. Va a cerrar Esperanza con la última pregunta y tenemos algún espacio seguramente para las preguntas que hayan quedado. Sí, no. ¿Cómo? Me contaron lo de la candidata a la defensoría que no fue aceptada por ser feminista. El otro no. ¿Cómo es? No sé qué digo. Yo no estaba ni en el país. No, pero eso es falso. Es falso porque las mujeres no matamos. El feminicidio es una extraordinaria injusticia contra nosotras. En las cárceles son muy raras las mujeres que están presas por haber atentado contra la vida. Entonces nosotras morimos asesinadas muchísimo más de lo que matamos. Esa y otras cosas, pero el argumento central para entender que no es igual un feminicidio a un homicidio es ese. O sea, la injusticia de la violencia letal
sobre nosotras. Nosotras no nos apropiamos de cuerpos para violarlos. Es posible, pero es rarísimo. O sea, una cuestión estadística. O sea, la estadística de nuestra victimización supera en mucho la estadística de lo que victimizamos. Bueno, vamos a, lamentablemente habría mucho más pero también ha sido muy intenso y estamos cansadas. Rita me decía que estaba cansada y no es fácil repentizar, ¿no?, la respuesta. Es como una especie de concierto donde te dicen, bueno, toca tal, y vos tenés que sacar la guitarra. Es muy lindo y es muy generador de nuevos pensamientos, pero hay que tener mucha capacidad de reacción. Con la última preguntita, si no es estereotipar, hablar de que izquierda es feminismo y derecha es antifeminismo. Yo la verdad, claramente, a ver, antifeministas somos todos, para decir así, y no cabe ninguna duda de que en la historia de las izquierdas ha habido grandes ejemplos de partidos y movimientos de izquierda que tenían... porque eran modernizantes, porque eran industrializantes, y eso implicaba que también la izquierda se imaginaba que tenía que reformar la moralidad de las mujeres, sin ninguna duda. Ahora, a mí me parece, y yo todo el tiempo discuto mucho conmigo misma si hay que hablar de izquierda y derecha, si no se puede, si hay que utilizar otro lenguaje, pero la verdad que me parece que es necesario, así como es necesario hacer el movimiento que hace Rita, de reconstruir la historia de este carácter situado, de lo femenino y del carácter colectivo, comunal, de la experiencia de las mujeres que se sigue manteniendo. Me parece que es importante también reconocer o reconstruir la historia de aquello que es el otro de eso. Y el otro de eso, históricamente le hemos dicho derecha en Latinoamérica. Claro. Es decir, yo no estoy dispuesta a dejar de decirle derecha a lo que históricamente ha sido la derecha. Y hoy por hoy en Latinoamérica, la cara, la voz, esto no significa que todas las personas que son liberales o que están más pro libertad de mercado sean todas antifeministas. Ahora, también es como decirle, muchachos, hoy por hoy, la cara del antifeminismo en Latinoamérica son los partidos históricamente de derecha, que es como... Háganse cargo, no sé, si les parece mal que yo diga esto, deconstrúyanse, por decirlo así, ¿no? También teniendo en cuenta que estamos viendo continuidades que yo creo que habíamos pensado que inclusive estaban saldadas. Es decir, yo ahí tengo un matiz con lo que decía Rita. Yo creo que el golpe de Estado de Bolivia es un golpe de Estado en ciertos aspectos de nuevo tipo y en ciertos aspectos de muy viejo tipo, ¿no? Es decir, ver Fuerzas Armadas en la calle, ver militares poniéndole la banda a una presidenta interina, son imágenes que tienen cuestiones, pero también son imágenes muy antiguas de Latinoamérica, y me interesa reconstruir esta genealogía, así como hay que reconstruir esta genealogía de la libertad y de la comunidad y de la deliberación y de la comunicación, hay que reconstruir la genealogía de la opresión y de esas cosas y de las nuevas, digamos, todas las configuraciones, ¿no?, tienen lo nuevo y lo viejo, porque si no, no es lo humano, ¿no? Son mezclas de lo de hoy y de lo que traemos de ayer, y me parece que estratégicamente sería un error que abandonemos ciertos vocabularios. Y no, yo digo que hay un golpe, y que es un golpe sangriento. Exacto. Y perdóname que te interrumpa, en esa entrevista y transcripta digo que los sectores que se encuentran más oscuros y tenebrosos, que se encontraban al acecho esperando la oportunidad, la tuvieron y han dado un golpe. Nunca puse en duda eso ahí. Bueno, la verdad que muchísimas gracias a la legislatura de Neuquén por haber dado lugar a este debate muy desafiante, me parece a mí. Me encantó ver tanta cantidad de mujeres y también de varones que están acá, y la verdad es que me parece que es el llamado a seguir militando con todas las contradicciones, ¿no?, y todos los debates y todo lo que haya que repensar. Muchas gracias. Un aplauso, y al café, y las preguntas que quedaron al café también.